Esto podría ser título de un libro, ¿no? El sector inmobiliario en tiempos de pandemia. Sofía Ruiz Ambrís, te saludo esta mañana. ¿Qué tal, Está drástico el título, pero sí, así es, Pedro. Ha estado como muy drástico todo últimamente, pero no ha sido únicamente motivo de COVID, Antes del COVID ya habíamos tenido un 2019 prácticamente frenado en esta industria o con objetivos económicos muy complicados para esta industria. Y hoy vamos a platicar de por qué. Y si ustedes forman parte del mercado inmobiliario, no se mueva, vaya por un lápiz y una pluma porque les vamos a dar muchísimos tips. Fíjense ¿Qué datos tan importantes? Se dice que el mercado mexicano o que el mercado latinoamericano va a tardar 3 años en recuperarse en temas de infraestructura inmobiliaria o de inmobiliaria. Y esto se debe a que se supone que son los países desarrollados los que se van a recuperar primero que nosotros, y es en esa ola donde todos los países emergentes van a recuperar sus posturas o sus posibilidades. Pero ¿por qué se toma esto como ejemplo? Por ejemplo, en la crisis del 2008 a Estados Unidos le llevó pues un ratito recuperarse. En la crisis del 2008 a Estados Unidos le llevó 3 años recuperarse solamente en el mercado residencial, es decir, en infraestructura residencial, pero a España le llevó 8 años después de la crisis. Se dice que a México al menos le va a llevar 3 años, pero lo regular es que le llevara de 4 a 5 años de cómo estamos y de cómo recibimos la pandemia, porque no se llevó en un 2019 muy fortalecido, sino por el contrario, como venía yo diciendo, ya estaba frenado y la pandemia llegó a fortalecer ese nivel de decremento en los objetivos de flujo o de aspiración para este sector. Pero ¿qué es lo importante o por qué podemos pensar qué se va a hacer el nivel de recuperación y qué se va a hacer el nivel de posibilidad? Porque existen 200 fondos muy importantes para esta industria. Son 200 los fondos internacionales que mueven la industria de la construcción o de la inmobiliaria, y estos fondos están repartidos de manera muy drástica. Estados Unidos acapara el 46% de todos ellos, Europa el 34% y Latinoamérica solamente el 8% y de manera conjunta. Ustedes se preguntarán por qué de manera conjunta y por qué un porcentaje tan chiquito versus Estados Unidos o Europa. Bueno, pues se dice que lo que motiva a esta inversión tan chiquita es que la recuperación se va a ver muchísimo más lenta que en otras latitudes y que el mercado jurídico presenta un nivel de incertidumbre muy importante. Tal es el caso de México. La inversión tiene una poca permanencia y sobre todo tenemos una volatilidad importante en la divisa o en el cambio monetario, y esto hace que, por ejemplo, si ustedes revisaron el último análisis que hizo Forbes, dice que el costo de un préstamo hipotecario es mayor al retorno por alquiler en el mercado latinoamericano. Pues ¿por qué? Por la volatilidad que tenemos en las divisas y por no mantener mercados estándares, por no tener la capacidad, una capacidad económica restrictiva que permita una manutención o un mantenimiento del peso frente al dólar. Esto es bien importante. Pero bueno, si usted es parte de este sector, ¿cuáles son o cómo es que se ve en la actualidad el sector inmobiliario? Bueno, pues las operaciones y transacciones prácticamente están paralizadas, o así se denominan. Se denomina paralizado a todo aquello que no tiene una vigencia o una oportunidad que sea equiparable al año anterior o que sea superior. Es decir, eso es lo que se considera paralizado. El sector se debe de enfocar en este momento para brincar este bache, en disminuir gastos operativos, en cuidar la caja. Cuando hablamos de cuidar la caja, es cuidar las inversiones que tenemos de manera actual, velar por el mantener el valor de los activos. Esta parte es muy importante porque cuando dejamos de recibir flujos, reducimos los gastos de todo tipo, y esto a veces hace que en temas de infraestructura dejemos perder el valor de la inversión, que dejemos de cuidar sobre todo lo que se llama arquitectura blanca o los terminados blancos, y esto hace que nuestra inversión decrezca. Y algo muy importante es evaluar escenarios futuros por post-COVID. ¿Cuál podría ser? A lo mejor estudiar a los millennials que hoy compran en conjunto, que no compra una persona, sino compran 5 para que les alcance a todos, pero que la tecnología es parte fundamental, que la prefieren versus el lujo, que se necesitan espacios perfectamente delimitados para poder tener espacios individuales dentro de espacios compartidos. Ese fue un ejemplo. Y en el corto plazo es importante que los actores, ya sean los propietarios de fondos, los inversionistas, los desarrolladores, los constructores, los administradores, los intermediarios, se concentren en entender
4 elementos súper importantes. 1, entender o dimensionar los requerimientos de capital. ¿Cuánto voy a necesitar para este periodo en el que no voy a recibir el flujo de capital que era necesario para mantener mi empresa o negocio? Evaluar escenarios post pandemia, como lo venía platicando, definir iniciativas, proyectos adaptados al cambio, identificando riesgos y programas de mitigación. Ojo, en México no planeamos mucho los programas de mitigación y estos deberían de ser fundamentales en cualquier planeación, más hablando de esta industria en particular. Buscar fuentes alternativas de financiamiento, esto es muy importante y me van a decir, pero ¿quién me va a prestar en este momento si nadie está prestando nada? Pero puede usted gestionar las cuentas por cobrar. Algo muy importante es cobrarle a toda la gente que nos debe, y una parte fundamental en estos momentos es conciliar negociando con nuestras deudas o con nuestros deudores. Esa puede ser parte bien importante de tener sana una carpeta o una cartera para temas de flujo. Y algo súper importante para todos aquellos que dicen, pues a lo mejor yo tengo un dinerito guardado y ahora es cuando, les voy a platicar cómo está el mercado de las inversiones. Para algunos propietarios de inmuebles, este periodo de caja reducida o donde los flujos se nos vuelven chiquitos, probablemente existen oportunidades de inversión importantes con descuentos relevantes que hacen que hoy, mejor que nunca, puedas adquirir aquello que siempre has querido, porque hay alguien que va a estar queriendo vender un poquito más barato para salvar sus inversiones. Acabo de escuchar una entrevista con Nelson Vargas que decía que para mantener los gimnasios tuvo que vender uno de sus mejores gimnasios o del mejor ubicado, porque así vendía uno y salvaba a todos y no tenía que vender todos por no vender nada. Este tipo de situaciones hacen que las ventas de riesgo o las ventas que se hacen por descuento, por necesidad, puedan hacer que tú puedas comprar algo muy efectivo. Se dice que el ladrillo es una de las divisas de cambio más eficientes en época de crisis. Y algo bien importante es que con la incertidumbre del negocio, las operaciones de oportunidad deberán de ser muchísimo más analizadas o analizarse bajo modelos estructurales que contemplen escenarios alternativos. Pues esa es la información. Gracias.